¡Hey! ¿Qué ha pasado? Solo 5 meses he tardado en traeros este vídeo, pero no pasa nada, porque ya estoy aquí para contaros cómo seleccionar los footprints, cómo hacer el layout de esta PCB, más o menos un poco por encima para no aburrirnos, y cómo terminar de soldar esta placa, porque al final ha quedado una placa súper guay, súper pequeñita, que nos permite controlar una tira RGB-W usando un ESP8266, algo que está muy guay. En mi caso, yo voy a terminar configurándolo y programándolo para que se comunique por MQTT con Homeware LAN y al final usarlo con Google Home. Pero bueno, vamos con ello. Vamos a comenzar asignando cada componente con el footprint que debe llevar en esta PCB. A mí me gusta empezar por los componentes genéricos, aquellos que son, por ejemplo, resistencias, condensadores, cuyos footprint pues, son comunes. Al hacerlo hay ocasiones que necesitamos revisar las dimensiones del dataset, como por ejemplo es el caso de este pulsador. Tras ello buscamos en la librería de KiCad y seleccionamos aquellos componentes que sean más o menos similares. Para asegurarnos podemos medir el footprint usando las coordenadas que aparecen en la parte inferior del visor. Continuamos seleccionando aquellos footprints genéricos hasta llegar a alguno que sea problemático. Nos topamos con un problema, y es que ninguna de las librerías dispone del footprint adecuado para el LED bicolor de la placa. Llegados a este punto, lo único que podemos hacer es o buscar en internet un footprint o podemos crearlo usando el editor de footprints. El primer paso es configurar los parámetros básicos, como el tipo de referencia y el tipo de montaje. Asociamos ahora el componente a una nueva librería, creándola desde cero y considerándola que sea local el proyecto, es decir, que se va a guardar con el nombre que le demos en la carpeta del proyecto. Continuamos añadiendo sus paths y editándolos para que sean SMD y tengan la posición y las dimensiones adecuadas. Para este paso suele ser útil contar con papel, boli y una calculadora. Después de añadir los paths, incluimos las marcas gráficas que deban ir en la capa de serigrafía. Finalizado el proceso de diseño, debemos asegurarnos de que KiCad sabe dónde se encuentra la nueva librería local usando el gestor de librerías. Incluimos un nombre y la dirección del disco duro en el cual se encuentra esa librería. Solo queda seleccionar la librería nueva y guardar el footprint en esa librería local. Si volvemos al selector, podemos encontrar la librería y dentro el footprint. El proceso de diseño de la PCB es largo y no tengo intención de aburrirte, así que vamos con los puntos clave. Primero importamos la netlist y revisamos que están todos los componentes, y comenzamos a ordenarlos siguiendo el layout que necesitamos.
En este caso he decidido que toda la parte de potencia va a ir en la capa posterior de la PCB, en el bottom. Y en este caso es súper importante no colocar nada detrás de la antena, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de colocar los componentes en la capa posterior. No olvides que un detalle de calidad es que todas las referencias se encuentren distribuidas de forma que sea fácil identificar a qué componente pertenecen. Es hora de routar, pero antes vamos a configurar qué tipos de pistas y de vías necesitamos en la placa. Esto lo podemos hacer desde Setup, Design Rules. Comenzamos a routar usando la configuración de pista y vía adecuada para cada caso. Quizás es interesante hacer un vídeo sobre cómo seleccionar el tipo de vía. Dejadmelo en los comentarios si os interesa. Finalizada la PCB, me gusta echarle un vistazo a su modelo 3D para terminar de confirmar que todo es correcto. Tras terminar el diseño, enviamos a fábrica o lo fabricamos nosotros, esperamos unos días a que llegue y comenzamos a soldar. En este caso me gusta empezar por los componentes pequeños, los SMD, que son como resistencias, condensadores y similares que tienen una altura baja. En este caso estoy soldando a mano con estaño en hilo, así que la técnica que suelo usar es aplicar un poco de estaño en el pin por el pad derecho, colocar el componente, calentar y soldar. Por supuesto, no te olvides de inundar sin miedo con flux. Ten cuidado con este tipo de cosas porque es fácil levantar el componente. En este caso quizá lo mejor era atacar desde el lado. Por supuesto, no tengas miedo a girar la PCB mientras que estés soldando para entrar de manera adecuada al punto de soldadura. Este es el LED bicolor y es sin duda uno de los componentes más complejos de la placa. Puedes ver la referencia que tiene dos pads en el mismo ancho que un 0603, así que es complicado. Para este caso voy a usar la técnica de usar la pistola de calor. Aplicando estaño en los 4 pads, un montón de flux y empiezo a calentar con la pistola hasta que se suelda. El pulsador. Un componente que es un poquito más grande pero que su altura no es demasiada. Así que, aplico la misma técnica y lo sueldo. En la otra cara de la placa recuerda que teníamos varios condensadores, transistores y el regulador de tensión, toda la parte de potencia por así decirlo. Así que vamos con ello, usando la misma técnica. Este tipo de transistores me gusta empezar por el pin número 1, que suele ser el de arriba. Y en el caso de este tipo de integrados o un poquito más grande, nunca empieces por la masa, porque ese pedazo de pad de masa se va a costar muchísimo calentarlo. Lo tenemos. En este caso la placa controla cada uno de los canales RGB con una señal PWM. Échale un vistazo al artículo que te dejo en la caja de descripción para acceder a todos los archivos de diseño, fabricación y a una ligera explicación sobre cómo controlar mediante Arduino o mediante código Arduino esta placa. Ya lo he conectado a una de las tiras que tengo ligeramente ocultas aquí en casa y lo he programado para comunicarse con Google Home en este caso. Así que está listo, solo nos queda hacer un enciende el sector 1. Claro, enciendo el dispositivo sector 1. Y ha funcionado. Recuerda que nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo va a ser, y que suscríbete para no perdértelo, porque te estoy viendo.